El día en que caí en el abrazo de la muerte, nunca esperé encontrarme con Jesús y descubrir revelaciones que desafían todo lo que te han contado sobre el más allá. ¿Qué verdades ocultas aguardan a aquellos lo suficientemente valientes para confrontarlas? Acompáñame mientras nos adentramos en una realidad profunda que podría cambiar la comprensión de la humanidad para siempre. Quédate conmigo para desvelar estas verdades prohibidas. Recuerdo la frenética carrera hacia el hospital, el borroso semblante preocupado de mi familia, entremezclándose con el brillo crudo de las luces de la calle fuera de la ventana del coche. Se sentía surrealista, como si estuviera viendo la escena desarrollarse desde la distancia, incluso mientras luchaba por mantenerme aferrado a la realidad. La ansiedad en sus voces resonaba de fondo, pero mientras tanto me sentía desvanecer. Una inefable desconexión comenzaba a apoderarse de mí. Un instante estaba luchando por respirar, el pecho apretado, jadeando por algo más que aire, y al siguiente, la oscuridad me envolvía. Estuve clínicamente muerto durante 7 minutos, un lapso de tiempo que se convirtió en un completo vacío. Es extraño pensarlo ahora. Ese deslizamiento hacia la nada se sentía tanto aterrador como extrañamente calmante. Podía sentir mi latido debilitándose, el distante golpe en mi pecho desvaneciéndose a medida que el sonido se apagaba por completo. Un silencio inquietante me rodeaba, un capullo de quietud que apretaba mi corazón con pánico, incluso mientras comenzaba a sumergirme en una inquietante calma. El caos de la vida se desdibujaba en sombras, y sentí que me arrastraban hacia esa misma oscuridad, como ser pullado hacia las profundidades de un mar silencioso. Sin embargo, en ese momento de rendición absoluta, algo inefable me llamó. Era un susurro de más allá, entrelazándose a través de la oscuridad, llamándome a avanzar. En ese momento, no tenía idea de cuán profundas serían las revelaciones que me aguardaban, cómo desafiarían todo lo que había comprendido sobre la existencia y la fe. Estaba acercándome a una puerta que aún no sabía que existía, a través de la cual yacían respuestas que apenas podía comprender. La sensación de aprehensión mezclada con curiosidad me envolvió mientras comenzaba a soltarme, un preludio del extraordinario encuentro que me esperaba más allá del velo. Me di cuenta de que flotaba sobre mi cuerpo sin vida, suspendido en un espacio surrealista, que se sentía a la vez extraño y extrañamente familiar. Debajo de mí, el frenético bullicio de la sala de hospital era un torbellino de movimiento y sonido. Sin embargo, experimenté una abrumadora sensación de desapego, como si estuviera viendo una película desarrollarse. Mi familia se acercaba, sus rostros grabados con preocupación, pero el caótico frenesí a mi alrededor se atenuaba por una calma envolvente. Era como si estuviera envuelto en una burbuja de calidez, desconectado, pero profundamente conectado con todo lo que sucedía abajo. A medida que la extrañeza de todo se asentaba, sentí una luz emerger de la oscuridad. No era deslumbrante, por el contrario, me rodeaba como una suave y reconfortante manta. Emociones giraban en esta luz, amor, aceptación y una calidez indescriptible que recorría mi ser. Intensificó, volviéndose más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido, superando las limitaciones de lo que pensaba que era el amor. Todas mis preocupaciones, miedos y arrepentimientos se despojaron como capas de una cebolla, dejando solo una pura esencia de aceptación a su paso. Y entonces, Él apareció ante mí, Jesús, radiante, lleno de compasión. Su presencia llenó el espacio con una riqueza que solo había experimentado en momentos fugaces a lo largo de mi vida. No había duda en mi mente. Lo reconocí al instante, incluso sin necesidad de palabras. La atmósfera cambió. Una profunda gravedad impregnaba cada parte de este encuentro, y mi corazón se expandió con una mezcla de reverencia y vulnerabilidad. Los pensamientos que me transmitió no fueron hablados, sino compartidos de una manera que trascendía la necesidad de lenguaje. Se sintió como si estuviera llegando a las profundidades de mi ser, desarticulando cada noción que alguna vez había sostenido como imán. No hay un solo camino, reveló con una serena autoridad. No hay una verdad exclusiva. El amor lo abarca todo. Esas palabras resonaron en mí como una campana sonando en la quietud, una claridad sorprendente
que envió ondas a través de mi comprensión de la fe y la espiritualidad. Sin embargo, sentí que las verdades más profundas aún estaban por revelarse. Había algo más profundo, algo que sacudiría los cimientos mismos de cómo veía mis creencias y el mundo que me rodeaba. Sentí una anticipación tentadora, un susurro de lo que venía, prometiendo un conocimiento que no solo encendería mi alma, sino que desafiaría todo lo que había conocido. Sus palabras no eran meras enseñanzas, eran revelaciones esperando redefinir mi realidad. En ese luminoso encuentro con Jesús, sentí como si el mismo tejido de mi comprensión se estuviera deshaciendo. Él compartió revelaciones que atravesaban mi ser, iluminando la profunda interconexión de la humanidad. Ibrahim, dijo, con una voz suave y firme, debes ver más allá de las divisiones que os separan. Era un mensaje que desafiaba no solo mis enseñanzas, sino todo el paradigma de conflicto arraigado en etiquetas religiosas. Habló de una unidad de todas las almas, un tapiz tejido por los hilos del amor y la compasión, donde las barreras que construimos por miedo no tienen verdadero poder. Escuché con atención, mi corazón latiendo con incredulidad y despertar. Las mentiras a las que te aferras, continuó, a menudo provienen del miedo a lo que no entiendes. Deja que el amor te guíe más allá de estas separaciones superficiales. ¿Cómo podía ser esto? Sentí el peso de mis convicciones tambalear al borde, mientras luchaba con sus palabras. Todo lo que había predicado, las doctrinas en las que había creído con tanta firmeza, parecían desmoronarse como polvo ante esta profunda verdad. Se sentía imposible, y sin embargo, innegablemente correcto, como un susurro enterrado largo tiempo que emergía para reclamar su lugar. Debes recordar, enfatizó, con una fuerza que resonaba en los confines de mi mente, que el amor es la esencia, no las etiquetas que crea el hombre. Lo que verdaderamente importa es el viaje y la intención del alma. La gravedad de esa afirmación se adhirió a mí, llevándome más profundo en el mar del entendimiento. Pero no fue solo la verdad lo que brotó de sus labios. Había una advertencia envuelta en su compasión, un llamado a la acción que palpitaba con urgencia. Si la humanidad no cambia su rumbo, advirtió, podríamos enfrentar consecuencias graves. Sus ojos penetraron en los míos, llenos de una tristeza que parecía más profunda que los abismos del universo, instándome a absorber el peso de su mensaje. En ese momento, sentí la profunda importancia de lo que se me había compartido. Esto no era simplemente una verdad que atesorar, era una responsabilidad de elevar. La presencia de un mundo dividido resonaba en mi corazón. ¿Estaba listo para llevar de vuelta esta verdad prohibida? Encontraría una manera de cerrar las brechas que nos separan y provocar un movimiento hacia el entendimiento y el amor. La realización me invadió, entrelazándose con miedo y esperanza. Había sido elegido para ser testigo de esta verdad divina, pero con ello venía la carga de compartirla. ¿Encendería esta revelación una llama de transformación? ¿O sería recibida con resistencia frente a creencias queridas pero limitantes? La respuesta flotaba en el aire, tanto excitante como aterradora. Mi viaje apenas comenzaba, y lo único que podía hacer era prepararme para adentrarme en lo desconocido que se desplegaba. De repente, me vi arrojado de nuevo a mi cuerpo, despertando de aquel estado de paz indescriptible. La confusión y la desorientación me atraparon al darme cuenta de que estaba vivo de nuevo. El olor estéril del hospital llenó mis fosas nasales, y el pitido de las máquinas regresó a mi atención, como un intruso recordatorio de la realidad. Parpadeé contra las duras luces fluorescentes, sintiendo el peso de esta segunda oportunidad abrumarme como olas del océano. Era tanto desconcertante como emocionante. Al abrir los ojos por completo, el mundo se sentía diferente. Lo mundano parecía increíblemente hermoso. El suave murmullo de las conversaciones, la vitalidad en los rostros que me rodeaban, incluso el ligero crujido de las sábanas en la cama del hospital, se sentía como una sinfonía despertando mis sentidos. Cada aliento ya no era solo una acción instintiva. Era un recordatorio de mi propósito, un llamado a abrazar la vida a la que había regresado con renovado vigor. Pero en medio de esta maravilla que se desplegaba, una pesadez se estableció en mi pecho. Me enfrentaba a una elección.
¿Debo revelar esta verdad a mi comunidad, sabiendo que podría desafiar su fe arraigada? ¿Sabiendo que podría llevar a un rechazo, quizás incluso a la ostracización? El conflicto interno burbujeaba dentro de mí, una batalla entre el miedo a la soledad y la urgencia de compartir la liberación que había descubierto. Imaginé sus rostros, algunos que habían confiado en mí, otros que probablemente no podrían comprender la profundidad de mi experiencia. Me verían como un puente hacia una comprensión más amplia o como una amenaza para sus creencias. Finalmente, elegí compartir mi viaje. Con cada fibra de mi ser, sentía el peso de la responsabilidad detrás de estas verdades prohibidas. No era solo por mí, era por todas las almas que buscan significado, quienes se sienten perdidos en medio de las estructuras y divisiones a las que a menudo nos aferramos. En esas revelaciones, creía que existía una fuerza liberadora esperando abrir mentes y corazones, empujar contra las fronteras que nos separan. Unámonos en compasión, abrazando la humanidad más allá de las etiquetas. Todos somos parte de algo mucho más grande, y esta era exige cambio, una reconexión con la esencia del amor que nos une. Este no es solo mi viaje, es el nuestro, un llamado a despertar a la belleza en nuestras diferencias, mientras buscamos los hilos comunes que nos tejen juntos. Gracias por acompañarme en este viaje. Que el amor ilumine su camino tan profundamente como lo hizo con el mío. Les animo a reflexionar cómo han moldeado sus creencias su visión de los demás. Les invito a compartir sus pensamientos, sus experiencias y sus historias. Cultivemos un espacio de diálogo, una comunidad donde reine la comprensión y cada voz aporte una nota única a nuestra sinfonía compartida.